Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con la sesión sincrónica que estaba programada para el día de hoy. Son las 1:08 de la tarde. La sesión estaba programada para la 1 p.m. Estuve esperando unos minutitos para ver si teníamos conexión por parte de algún aprendiz. Sin embargo, pues al no tener conexión, debemos proceder con el encuentro, la temática que vamos a socializar para que ustedes puedan identificar el material, la presentación y qué es lo que deben desarrollar en la evidencia que se les va a explicar el día de hoy, que es de la competencia técnica. Entonces, en estos momentos nos encontramos en la actividad de proyecto 3, fase 3 del técnico en operaciones de comercio exterior, ficha 318-6211. En la agenda del día tenemos salud y bienvenida a los aprendices, pues no tenemos aprendices, sin embargo vamos a avanzar con el encuentro, vamos a hablar un poco sobre la evidencia que se llama ficha de costos del producto, que lo que busca es que el aprendiz a través de esta actividad logre estructurar la matriz de costos de la distribución física internacional de acuerdo a los términos de negociación. Entonces, validar cuáles son todos esos costos asociados al proceso de distribución de un producto de un país a otro cuando se realiza el proceso de importación y exportación para definir cuál va a ser el precio final. Entonces, antes de presentarle los Incoterms, que son los términos de negociación, quiero ir un momentico a la ficha y mostrarles el cronograma para que ustedes tengan claridad de cuáles son. Aquí está el cronograma fase 3, cuál es la evidencia que estamos explicando. Entonces, la evidencia que vamos a explicar es esta que se llama ficha de costos de producto, que les estoy señalando en pantalla, que responde al resultado de aprendizaje de estructurar la matriz de costos. Entiendo que ya las evidencias anteriores las revisaron con la profesora Lucía la profesora Alejandra Guzmán, y que en la medida que vayamos avanzando vamos a estar socializando hasta el 24 de octubre que finaliza este cronograma, las evidencias tanto técnicas como por parte de cada uno de los instructores que estamos manejando actividades dentro de esta fase. Entonces, teniendo clara que esta es la actividad que vamos a explicar hoy, ficha de costos, vamos a hablar un poquito sobre esos conceptos de los Incoterms, la distribución física internacional, todo el tema de costos para tener claro todas esas variables que nosotros debemos tener en cuenta y en consideración al momento de realizar un proceso de distribución física internacional, y poder calcular y obtener los costos asociados a ese proceso para saber al final cuál es el costo del producto y cuál es el precio de venta que se le va a entregar al cliente. ¿Por qué? Porque una cosa es el producto cuando yo lo compro en la fábrica del proveedor en China, y otra cosa es el precio del producto puesto aquí en mi empresa en Colombia. Entonces, hay una serie de costos asociados en este proceso que nosotros debemos tener en cuenta para poder calcular cuál va a ser el costo definitivo del producto y cuál va a ser el precio de venta que yo voy a ofrecer a mis clientes para asegurar que hay un margen de rentabilidad, porque yo no puedo darle un precio a los clientes con base al costo del producto cuando lo compro en la fábrica, porque seguramente con todos esos costos asociados, ese valor va a incrementar y yo voy a tener que o asumir la pérdida o ajustarle precios al cliente, y ya después de que uno le da un precio a un cliente, pues el precio debe mantenerse. Entonces, los términos de negociación internacional, Incoterms, aquí les estoy presentando la versión 2020, que es la última actualización. Estos son los términos internacionales de comercio, se utilizan para definir esas responsabilidades que hay en cuanto a costos, obligaciones tanto del comprador y el vendedor durante todo el proceso de traslado del producto, desde que se adquiere hasta las puertas de la empresa que está comprando. Entonces, no son un contrato de compraventa internacional, definen son unos términos y unas condiciones, vuelvo y les digo, en cuanto a los medios, modos de transporte, contratos, responsabilidades, y esto permite y ayuda a limitar cuál es el reparto de esas responsabilidades y obligaciones que van a haber entre el comprador y el vendedor relacionadas con el transporte,
relacionadas con la documentación, relacionadas con los trámites y gastos que se deben efectuar. Entonces tenemos, aquí les estoy presentando los que más se utilizan, el SCA, el DAP y el CIP. Sin embargo, vamos a ver aquí más adelante cuáles son todos los términos que podemos utilizar nosotros en la actualidad. Entonces, como les mencionaba, los términos de negociación internacional son, entremos en materia primero para conocer las modificaciones para el 2020. Entonces, vamos a mirar estos cambios que tuvieron. Los Incoterms son términos para acordar responsabilidades del exportador e importador y pueden afectar costos, responsabilidades y contratos internacionales. No importa que importes o exportes, si vas a importar o vas a exportar, indistintamente de la operación que vayas a realizar, debes definir con la otra parte que se encuentra en otro mercado cuál va a ser el término de negociación a llevar a cabo durante toda la operación. Aquí tenemos los Incoterms que aplica, hay unos que se pueden utilizar en cualquier medio de transporte y hay otros que por sus siglas y por la manera como se transfiere la responsabilidad solamente pueden ser utilizadas para transporte marítimo. Entonces, tenemos que para cualquier medio de transporte podemos utilizar el Export, el Free Carrier, el Carrier Paid To, el Carriage and Insurance Paid To, el Delivery at Place, el Delivery at Place Unloaded, el Delivery Duty Paid. Y para transporte marítimo tenemos el Free Alongside Ship, tenemos el Free On Board, tenemos el Cost and Freight y tenemos el Cost Insurance and Freight. Aquí yo les había traído un video que les voy a compartir sobre los Incoterms para que ustedes lo puedan ver y tener
Ok, listo. Entonces, ya teniendo claros los Incoterms, eh, es importante conocer cuáles son esas responsabilidades y esos costos asociados, que aquí ya les estoy ilustrando con mayor detalle cuáles son los costos y los riesgos dependiendo de cada Incoterm seleccionado, porque estamos hablando sobre conocer esos costos del proceso de distribución física internacional, y dentro del proceso de distribución física internacional se lleva a cabo el transporte del producto que se está adquiriendo, se está vendiendo hacia o desde el exterior, y por ello debemos nosotros conocer durante todo ese proceso de transporte cuáles son los costos que están asociados, y no solamente cuáles son los costos que están asociados, sino quién asume esos costos. Y quién los asume lo va a determinar el Incoterm que yo negocié con la otra parte al momento de realizar el proceso de compra o el proceso de venta. Entonces, es importante que esta información la tengan en cuenta y la revisen en detalle para que puedan tener claridad al momento de identificar todos esos costos asociados en el proceso de distribución física internacional. Entonces, ahora bien, con la información de los Incoterms clara, vamos a pasar a hablar sobre la conceptualización de los costos de la DFI. Entonces, la DFI es la cadena de distribución física internacional. Esto es un proceso que se basa en el posicionamiento de un producto en un mercado extranjero o viceversa, cumpliendo con lo establecido previamente en acuerdos de negociación, como hablábamos ahorita de los Incoterms, celebrados entre el vendedor y el comprador. Además, requiere que sea eficiente y eficaz, y esto con el fin de llegar a los clientes entregando el producto que requieren en el momento que lo solicitaron con el menor costo final, y además maximizando el beneficio. Pues por esta razón es que es necesario tener muy claro algunas conceptualizaciones que se explican a continuación. Entonces, aquí vamos a hablar sobre algunos conceptos que están inmersos dentro de este proceso de cadena de distribución física internacional. Dentro de ellos encontramos los costos, el concepto de costos. Entonces, la administración empresarial en tiempos modernos puede ser vista como un verdadero arte empresarial, pero los empresarios a diario ven confrontados por diferentes situaciones que los llevan a tomar decisiones cruciales para el bienestar y el buen funcionamiento de las empresas. Entre esas decisiones que toman los empresarios hay una que se enfoca en los temas referentes a los costos, y estos básicamente son identificados como aquellos egresos que requieren una empresa para la producción, comercialización y prestación de un servicio. Los costos están directamente asociados con el producto o el servicio que yo vendo, y son aquellos desembolsos que toda organización debe realizar para operar de manera ordinaria. Los costos de influencia se componen de 3 elementos claves denominados elementos del costo. Entonces, aquí tenemos que los elementos del costo son los materiales directos, materias primas, aquellos que yo necesito para producir, fabricar ese producto que yo vendo. La mano de obra directa es el personal que yo requiero para que está inmerso directamente en la fabricación, en la operación, en la elaboración del producto. Y los SIF, que son los costos indirectos de fabricación, que son costos que también están asociados al proceso de fabricación, pero no en sí al producto. Ahí podemos encontrar empaque, transporte, embalaje, que también van a determinar o van a garantizar que el proceso de fabricación y distribución se haga de manera correcta, pero no están directamente relacionados con la elaboración del producto. El proceso de los costos aplicados a la cadena de distribución física internacional es la composición de dos áreas del conocimiento. Una de ellas está relacionada con la logística y la otra con la contabilidad administrativa. En la contabilidad administrativa se encuentra la contabilidad de costos y teoría de costos, así como sus principales componentes. De esos temas ya ustedes van a haber hecho una conceptualización en las actividades anteriores, y es importante identificar en este caso los costos aplicados a la logística, que es de lo que trata esta actividad. Entonces, cuando se habla del término de logística, se habla de aquellas actividades operativas encargadas de llevar las mercancías desde un punto inicial, que puede ser la fábrica o una plantación, hasta el consumidor final, buscando, como les decíamos en la presentación anterior, reducir los tiempos de entrega, los costos, los gastos, y conservando la integridad del producto, es decir, que el producto llegue en las condiciones en que se despachó, que no sufra ninguna avería, ningún daño, que llegue dentro de los tiempos establecidos, que los costos no se incrementen. De esta manera, la logística nos permite a nosotros que el consumidor final tenga en sus manos el producto de última calidad, o bien la empresa transformadora o comercializadora, y que se realicen las entregas en el momento oportuno,
este concepto se conoce como just in time. Ahora bien, en las operaciones de comercio internacional, la logística conserva su esencia, es decir, busca exactamente lo mismo que en el mercado local, regional o nacional, pero el nivel de complejidad es mucho más amplio porque estamos hablando de realizar el transporte de un mercado a otro. Para su correcta administración es necesario estudiarla desde tres fases. Entonces, ¿cuáles son los costos del país de origen? ¿Cuáles son los costos del tránsito internacional y cuáles son los costos del país destino? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una logística local, nacional, sino de una logística internacional. Entonces, por eso debemos obtener clara la información en el país de origen, en el tránsito y en el país destino. Entonces, en estas fases y etapas hay una serie de variables que en su conjunto conforman toda la cadena de distribución física internacional. Hay etapas mínimas a tener presentes cada uno de los eslabones de la cadena de distribución y que deben ser identificadas en los procesos de importación y de exportación que la organización realice a fin de no solo tener el producto a tiempo en el lugar de destino, sino que además este estará en las condiciones óptimas para su comercialización y consumo, permitiendo también a la empresa un correcto uso del diseño, ejecución y control de los presupuestos. Entonces, como les decía anteriormente, son tres variables que debemos nosotros tener en cuenta al momento de realizar las operaciones de logística internacional dentro de la cadena de distribución física, y es cuáles son esos costos del país de origen, cuáles son esos costos de tránsito y cuáles son esos costos del país destino. Entonces, aquí yo les estoy presentando cuáles son esos costos directos en el país exportador. Entonces, en el país exportador, que es el país de origen, se debe realizar la unitarización de la carga, es decir, que la carga debe eh, apilarse, empacarse, prepararse de una manera que pueda ser manipulada durante todo el proceso de transporte internacional, y eso tiene un costo. Manipulación de la mercancía en el local o plantación del exportador según sea la ubicación de la misma, pues todo lo que se haga con la mercancía y la mano de obra asociada a ese proceso va a tener un costo adicional. La documentación, aquí el exportador debe apoyarse en la clasificación arancelaria de la mercancía e identificar todos los requerimientos, documentos propios de la exportación, teniendo presente la naturaleza de la mercancía. Transporte interno o nacional de la mercancía hasta el punto de embarque, entonces debe haber un camión, un furgón o algún otro medio de transporte que recoja el producto en la fábrica y lo lleva hasta el punto de embarque, y eso va a tener un costo también adicional. El almacenamiento de la carga, que no aplica para todos los productos, pero a veces en sistemas de costeo hay más probabilidad de incluir, o sea, a veces se incluye ese costo porque el producto llega hasta el punto de embarque, pero no logró embarcar el día que estaba programado porque había algún tema en el puerto en particular que no estaban saliendo las embarcaciones. Para no devolver el producto a la fábrica, sino de dormir ahí en la sociedad portuaria y que sea despachado una vez se resuelva o se embarque el producto. Manipulación previa embarque, entonces todo el proceso de manipulación, de trasladar el contenedor de un lado a otro, de un depósito a otro, llevarlo al buque o al avión, todo eso tiene un costo adicional, igual en el proceso de embarque. Y hay unos costos bancarios financieros que están implícitos en la operación y son muy variables, como las condiciones de cláusulas del contrato de compra y venta. Entonces, dependiendo de lo que se haya negociado por el comprador, se deben hacer las transacciones acordadas dentro de los tiempos estipulados para garantizar que la operación siga su curso. Por otro lado, tenemos aquellos intermediarios aduaneros y agentes comisionistas. Las agencias de aduanas, ustedes saben que son empresas que se dedican a realizar todos los procesos de importación, exportación, y que ellos cobran un valor por esa intermediación aduanera realizada durante toda la operación. Por otro lado, tenemos los costos de tránsito internacional. Entonces, los desembolsos realizados para esta fase son realizados antes o después del trayecto internacional según lo que se haya negociado con la otra parte o lo que esté estipulado a través del contrato de compra y venta. Entonces, ¿cuáles son los costos de tránsito internacional? Tenemos el transporte internacional, que incluye todos los modos de transporte, incluyendo el multimodal. Entonces,
llevar un, llevar un, eh, llevar un producto en barco, en avión, en tren, en camión, va a tener un costo de ese transporte asociado al momento de realizar el traslado de un mercado a otro. Manipulación de la mercancía para su desembarque en el puerto de destino. Lo mismo, hay procesos que se deben llevar a cabo en puertos que están asociados al transporte internacional y que deben ser costeados por una de las dos partes, dependiendo de lo acordado en el base del Incoterm negociado o en el contrato de compra y venta. Seguro internacional, todas estas mercancías pagan seguro. Normalmente es un riesgo muy alto no pagar seguros por el transporte internacional, porque se pueden presentar muchas situaciones fortuitas que en el caso de que haya avería, daño, pérdida, robo, hurto, el seguro debe cubrir, debe tener una cobertura sobre la mercancía y no generar una pérdida para la empresa. Y el costo de inventario, que este costo se recomienda más para aquellas operaciones cuyos destinos conllevan al uso de trayectos más largos, pero puede ser utilizado en todo tipo de operaciones de comercio exterior. Por otro lado, en los costos del país destino tenemos los costos directos del país destino y los directos. Entonces, aquí en esta primera presentación les estoy mostrando cuáles son los costos directos en el país destino. Entonces, el transporte del país destino, el almacenamiento de la carga, la documentación propia de los procesos de importación, declaración de importación, licencias, permisos, aduaneros, incluir todos los impuestos, IVA, arancel, todo lo que haya que pagar dependiendo de la carga que se esté importando o exportando, los agentes o brokers que incluyen comisionistas o agentes de aduana y los gastos bancarios y financieros relacionados con la operación. Y dentro de los costos indirectos en país destino tenemos el costo del inventario y el costo de los seguros de un país importador. Entonces, toda mercancía que tiene la empresa debe estar asegurada, debe tener una cobertura que tiene un costo adicional. Y el inventario también tiene un costo adicional, porque entre más de inventario tenga yo, más espacio estoy ocupando, dependiendo de la rotación, voy a tener un costo ahí fijo que va a estar sumándole a la empresa. Entonces, esos son los tres tipos de costos y es la evidencia que ustedes les piden para un producto en específico que elaboren una ficha de costos. Esa ficha de costos yo se las estoy presentando aquí en la diapositiva y ustedes deben diligenciarla. ¿Diligenciarla con qué? Con la información que les está colocando la guía de aprendizaje, les está pidiendo que coloquen el nombre del producto, la descripción, el lugar en el que se elaboró, si es Colombia, si es China, si es Reino Unido, tener ahí la información del lugar en el que se elaboró el producto. Van a colocar la composición de ese producto, entonces cuáles son los componentes que lleva ese producto. Todos los elementos, en qué presentación vienen, unidad, si vienen en metros, si vienen en unidades, si vienen en yardas y qué cantidad se requiere para elaborar el producto. O sea, en composición va todo lo que, todas las materias primas e insumos requeridos para la elaboración del producto y en qué cantidad. Presentación de empaques y empaques comerciales, cómo se vende, caja por 10, caja por 20, bolsa por 50, unidad. Ustedes identificar cuál es la presentación de ese producto, cuáles son las características que tiene ese producto y cuáles son los requisitos y normatividad aplicable a los productos para realizar operaciones de comercio exterior. Entonces deben identificar, dependiendo del producto que les está planteando la guía, si tiene algún tipo de regulación por parte de algún ente gubernamental y cuáles son esos requisitos. En temas de la oposición arancelaria, conocer cuáles son esos tributos que debe pagar, cuáles son esos impuestos que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la operación. Consideraciones para el almacenamiento, si de pronto es un producto que requiere cuidado, que no se pueda apilar, debe estar en cadena de frío, debe preservar algunas condiciones particulares, contemplarlo aquí. Y acá tenemos el diagrama de flujo de la distribución del producto. Entonces, este punto que dice el diagrama de flujo de la distribución del producto es el más importante de la ficha, porque aquí es donde ustedes van a plasmar ese proceso de distribución física internacional que se realiza desde que el producto es comprado o vendido hasta que llega a las instalaciones del el comprador o el vendedor
con todo lo que eso implica, entonces el proceso que hace, el transporte que utiliza, el costo el costo asociado, el término negociado, deben dejarlo plasmado dentro del diagrama que van a realizar en esta ficha. ¿Cuál es la vida útil del producto y cuáles vienen siendo las instrucciones de consumo de ese producto? Entonces, aquí les estoy presentando la ficha. La evidencia viene siendo esta ficha que ustedes deben entregar. Sin embargo, deben revisar la guía de actividades, deben revisar el material que les sugiere la actividad para que puedan profundizar en esos conceptos que les está proponiendo esta actividad y tener claridad sobre todo lo relacionado con los costos asociados al proceso de distribución física internacional y deben elaborar la ficha y entregarla. Recuerden que tienen plazo hasta el 24 de octubre para completar todas las evidencias de la actividad de proyecto 3, fase 3. Entonces, no siendo más, yo les voy a compartir este enlace con esta grabación y esta presentación para que ustedes la puedan consultar en la plataforma y puedan avanzar con el desarrollo de la actividad.